Continúa la grabación. Ok, continuando con lo que estábamos hablando, les decía que no todas las corrientes del pensamiento, y mucho menos las que están vinculadas con la academia, propiamente tal, con la universidad, va a admitir que todo vale, va a admitir que por completa la lógica en sí misma de la ciencia desapareció y que vamos a tener que sustituirla, como proponen algunos, por la literatura, por la ciencia ficción o por cualquier otro tipo de... Jaime Osorio es uno de los que se aporta a esta discusión. Este es un libro del año 2001, pero tiene una perspectiva que me parece muy, pero muy práctica y muy orientadora para quienes están iniciando una investigación de corte social. Entonces, explora en síntesis en Osorio las diferentes posturas que existen, esto del método positivo empírico, de esa filosofía, a pesar de que todos dicen que está en decadencia, a pesar que todos dicen que ya no da respuesta, lo demostramos en la clase pasada, que había incluso informes de la UNESCO, informes internacionales de unas y otras corrientes, en las cuales decían que ya no daba respuesta a las problemáticas que surgen en el mundo de hoy el método positivo empírico. Sin embargo, ustedes que me han dicho que tienen alguna relación con el sector universitario en el sur, en Ecuador, en Perú, se habrán dado cuenta que las tesis doctorales que allí existen son portadas estrictamente por el método positivo. Todos los elementos cuantitativistas están vigentes allí más que nunca. En otros países, en el caso de Venezuela, gran parte de las universidades han venido dentro de toda una gama, digamos, de posibilidades, admitiendo las metodologías cualitativas, ¿no? Y bueno, entiendo que el caso de la UNED no es la excepción, justamente, porque estamos en este subproyecto discutiendo es que el método positivo empírico ha quedado superado, ¿no? Sin embargo, entonces en las ciencias sociales hay discusiones. Mire, cada vez que ustedes lean un autor nuevo, se van a conseguir con nuevas posturas. Acá explora Jaime Osorio la postura de Weber y otros desde la perspectiva de la sociología comprensiva. O sea, ya ahí hay una, dentro de la, fíjate que se incorpora en la discusión con respecto a tres grandes corrientes dentro de Alemania: el historicismo alemán, el positivismo y la filosofía especulativa. Es decir, esos tres corrientes dentro de su desarrollo. Max Weber se desarrolla fundamentalmente en varias disciplinas. Él se desarrolla en el derecho, estudia derecho, es abogado, pero se desarrolla en la historia, entonces ahí su discusión con el historicismo alemán, y se desarrolla en sociología, pero también en economía. Y gran parte de su mirada desde el individualismo proviene de las corrientes liberales de la economía de la época, donde se asumía que lo que tenía existencia real era el individuo, y esto tiene que ver con el mercado. Pero recuerden que las leyes del mercado nos hablan justamente de la demanda y la oferta, y quienes demandan y quienes ofertan son individuos que de manera aislada van tomando decisiones. Sin embargo, a pesar de su mirada individualista, se niega a caer en el extremo de pensar de que cada
individuo humano es único y que no es posible la identificación de regularidades. De hecho, él plantea que sí, o sea, que las ciencias sociales, aún partiendo de los comportamientos individuales, tenían la posibilidad de identificar regularidades sociales y construir explicaciones causales, descubriendo, digamos, los elementos de las legalidades de esas regularidades. Y allí, bueno, desarrolla todas sus teorías sobre el tema de la acción social y de las motivaciones para el comportamiento individual y cómo en cada una de las etapas del desarrollo de la historia de la humanidad va a predominar una determinada tipo de motivación y un determinado tipo de acción social, ¿no? Y desarrolla también un método que todavía hasta estas alturas viene teniendo validez, que es el método de los tipos ideales, la construcción de tipos ideales que permitan a las ciencias sociales entonces los hechos individuales, los hechos particulares, concretos, tener un ámbito de comparación ideal, construido, abstracto, por el propio investigador. Eso lo lleva justamente a la comprensión científica de los fenómenos singulares en base a su comparación con los tipos ideales y una explicación comprensiva como el camino específico de la ciencia histórico-social. De hecho, entonces Max Weber escribe sus ensayos sobre metodología, superando entonces las limitaciones que él identifica en el positivismo imperante en la época. Otros elementos claves de Weber, ya fíjense que aquí se los colocaba, su periodo de vida va desde 1874 a 1920, nos habla de que en los procesos históricos sociales es posible generar reglas generales de su devenir y lograr la explicación de cada fenómeno individual en función de esas reglas generales que van a ser identificadas en función de los tipos ideales. Él trata entonces, gran parte de sus propuestas las hace en términos de probabilidad, a diferencia de el fundador de la sociología, Augusto Comte, que no creía en el tema de las estadísticas. De alguna manera, Max Weber incorpora elementos, a pesar de que son cuantitativos, el tema de la probabilidad. Cuánto, incluso, por ejemplo, su concepto de dominación lo define en función de la probabilidad de que haya influencia decisiva de un actor individual o colectivo sobre otros actores individuales y colectivos, ¿no? Entonces, esa es la forma como él va construyendo su mirada de la ciencia social. ¿Bien? También se pasa nuestro autor, Jaime Osorio, por el modo en que Marx trabaja. Y él diferencia, a pesar de que hay una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia entre estos dos autores alemanes de dos épocas diferentes? Dice, Marx nace en 1818 y muere en 1883. Coincidieron en vida, digamos, algún tiempo, pero no se conocieron. Se dice que los desarrollos teóricos de Max Weber los hizo en una discusión con el fantasma de Marx, un poco acusando a Carlos Marx de un determinismo exagerado en lo económico, en la teoría de las clases sociales y en las teorías económicas. Coinciden ambos en que el tema del positivismo no era adecuado para el estudio de la ciencia social, solo que tienen posturas completamente diferentes con respecto a el modo en que van a explicar el hecho social. Allí, Jaime Osorio nos incorpora la división de dos tipos de ciencias que trabaja un autor sobre las ciencias llamadas ideográficas y las ciencias llamadas nomotécnicas. Una clasificación en la cual las ideográficas son aquellas que se dedican o parten de la idea
de que las ciencias sociales solo pueden estudiar hechos particulares, como la historiografía tradicional, aquella, por ejemplo, en nuestro país donde se estudia la historia en función de las batallas o de los grandes hombres o de los grandes héroes, es decir, hechos particulares que se convierten en históricos por la marca que dejan con respecto a el devenir. Y la nomotécnica, o la nomotecnia, que trabaja la generación de leyes generales para explicar a la sociedad. Esa es, digamos, una clasificación que ninguno de los dos, ni Max Weber ni Carlos Marx, van a asumir como tal, es decir, de quedarse en una o en la otra, sino que ellos plantean que es posible, y de hecho son momentos, habría un momento ideográfico y habría un momento nomotécnico en la definición del objeto de estudio. De tal manera que sí es posible, de alguna manera, entonces, hacer una combinación de ambos tipos. O sea, reconocer que en las ciencias sociales o en el mundo de lo social los hechos son particulares, pero que no son irrepetibles, sino que es posible identificar en ellos los elementos generales que los hacen inteligibles. Entonces, tanto Marx como Weber van a partir de la idea de la posible combinación específica de una u otra. Entonces, ¿qué se busca en las ciencias sociales? Reconocer los elementos particulares en lo general y tratar de mirar lo particular desde una mirada general. Es decir, hay una combinación allí de lo deductivo con lo inductivo, sin quedarse en ninguno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cualquiera de los cursantes. Entonces vamos con la parte que me parece más interesante, que es el tema de la totalidad. Ustedes seguramente han leído ya un poco sobre esto, más sabiendo que van a trabajar con el método de la complejidad, o estamos, ya está, es muy influyente en lo que llaman el paradigma emergente, el paradigma avanzada. Entonces hay que reconocer la existencia de diferentes miradas acerca de la totalidad. Una es que la totalidad es igual a la suma de las partes. Generalmente se le atribuye al pensamiento de Max Weber esta característica. Para Max Weber, la sociedad es la suma de individuos. Lo que tiene existencia real son los individuos. Y eso tiene que ver justamente con la influencia seria del pensamiento liberal en economía y en la historia. La totalidad, es decir, la sociedad no existe, no tiene una existencia propia. Lo que existen son los individuos que eh, se relacionan de manera intersubjetiva entre uno y otro y van construyendo la realidad social. Piensa que por aquí ya de alguna manera vamos relacionando con corrientes que han venido tomando fuerza en los últimos tiempos, como las corrientes del interaccionismo simbólico y de el construccionismo y el constructivismo. Algunos lo llevan incluso al extremo de decir que la realidad social no existe, sino que es una construcción de la interacción de los individuos. Esta es una mirada que se acopla a la totalidad como suma de partes. Luego tenemos una mirada que dice que la totalidad es menos que la suma de las partes. Y hay otra muchísimo más estructurante, que es que la totalidad, no la incorporé aquí, la totalidad es más que la suma, pero no, la primera es la totalidad es más que la suma de las partes,
La otra es la totalidad, es la suma de las partes. La totalidad es la suma de las partes y la totalidad es más que la suma de las partes. Quienes piensan que la totalidad es más que la suma de las partes son las miradas que ubicamos dentro del pensamiento macrosocial, las grandes teorías de la sociología, por ejemplo, el estructural funcionalismo y el materialismo histórico, tienden a ser teorías holistas, teorías que dan una mirada sistémica, es decir, asumen a la sociedad como un sistema que está compuesto de partes y que esas partes tienen un orden y tienen una jerarquía. Y luego tenemos la que va a incorporar el pensamiento complejo, el pensamiento de Morin, que nos habla que la totalidad es una unidad compleja. Se entiende entonces, y eso lo asume Jaime Osorio, tomándolo de Morin, que la sociedad como totalidad es una unidad contradictoria, que se organiza y se desorganiza, que se ordena y se desordena, que está en ruptura y continuidad. Fíjense que esta es una concepción que no está plenamente identificada con el pensamiento, por ejemplo, del materialismo histórico. El materialismo histórico asume que la sociedad es una totalidad organizada y jerarquizada, donde hay una interacción permanente entre sus elementos constitutivos, pero hay una jerarquía. Esta jerarquía implica que no todos tienen la misma importancia. Por eso se le califica de determinismo económico, porque dice entre la superestructura y la infraestructura económica y la superestructura política, ideológica y jurídica, hay un condicionamiento mutuo, pero en última instancia va a ser la economía la que va a determinar a los hechos sociales. Ese determinismo económico entonces nos habla de una organización y una jerarquía. La influencia de las teorías del caos en los últimos tiempos llevan justamente a que se asuma la totalidad no siempre como organizada y jerarquizada, sino que también existen conflictos internos entre los elementos que la constituyen y que de alguna manera no solamente le da forma, no solamente ordena, como eh, piensa la sociología positivista, sino que también de alguna manera desordena. Cuando hablamos de ese desorden, tenemos que pensar en los procesos de transición, como el que se dice que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo actual, en el cual se aprecia una sensación de desorden, una sensación en la cual las antiguas reglas ya no dan respuesta. Y pareciera entonces que, como dice muy bien en su concepción de la transición, este sociólogo italiano, se me escapa el nombre ahorita, pero él nos dice justamente que las transiciones se caracterizan porque lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Y esa es la sensación de desorganización que desordena la realidad y en algunos aspectos hay continuidad, pero en otras hay ruptura. Y eso es lo que se está reconociendo hoy día en la sociedad y que fíjense que es justamente todo lo contrario de lo que ha sido el pensamiento tradicional positivista, incluso el materialismo histórico, incluso el pensamiento comprensivo de Max Weber, que de alguna manera tenían entre sus supuestos que había una evolución de la sociedad siempre en un orden, siempre en una continuidad. Aquí vemos entonces en la lámina cómo hay dos elementos extremos. Por un lado, el holismo, esas miradas que pretenden solamente comprender las totalidades, pero abandonan las particularidades, y en el otro extremo estaría el análisis fragmentario que desconoce la existencia de un contexto mayor.
nos comparte Jaime Osorio que todas estas teorías de la globalización de alguna manera se ubican en la mirada holística y teorías como la posmodernidad se ubican en el otro extremo, en desconocer la existencia de una hilación, de unas relaciones, de alguna manera, de un orden legal en lo que son las relaciones sociales. La búsqueda entonces, según plantea metodológicamente nuestro amigo Jaime Osorio, es asumir las dos como complementarias, como momento de la investigación, asumir nuestro objeto como una totalidad que en primera instancia va a ser una totalidad representada, es la totalidad descrita por nuestro pensamiento, como nosotros la imaginamos, como nosotros la percibimos. De allí construimos un modelo como totalidad que va a ser al cual vamos a analizar, al cual vamos a descomponer en sus partes constitutivas y vamos a convertir esa totalidad representada en una totalidad abstracta descompuesta en sus partes. Vamos a descubrir cuáles son las relaciones entre sus partes y vamos a recomponerla como una síntesis. De tal manera que por esa vía de la separación de los elementos, del sopesar la importancia relativa de los diferentes elementos, vamos nosotros a jerarquizar cuáles tienen una mayor importancia que otros en el elemento que queremos nosotros reconstruir como totalidad. O sea, al final de nuestra investigación, la totalidad que se presenta ya no es la misma que nosotros habíamos la totalidad no es la misma que nosotros habíamos iniciado, sino que debe haber una totalidad reconstruida sobre la base de la aplicación, digamos, de todos los elementos metodológicos que van de lo total holístico al análisis fragmentario y regresa del análisis fragmentario hacia la totalidad, reconstruyendo entonces una totalidad ya explicada que, digamos, sería el producto de nuestra investigación. Para poder hacer eso, y entonces aquí viene la parte práctica y bien interesante del planteamiento de nuestro amigo Jaime Osorio, que en otros cursos lo bautizamos como el cubo de Osorio. El cubo de Osorio nos habla de, fíjense, de una forma abstracta de ver la totalidad. Dice, la totalidad tiene dimensiones. La totalidad tiene al menos 3 dimensiones, es decir, él ve a esa realidad de manera tridimensional. Una dimensión es el espacio. El espacio, y eso va en situación desde un extremo a otro extremo. Desde lo más local, digamos, lo local, lo regional y lo social, que puede ser, dependiendo de la escala, lo local puede ser Barinas, o San Carlos, o Guadualito, pero lo local también puede ser el núcleo de la UNIDIES, como local, como elemento espacial concreto, el estado Apure, como elemento espacial concreto, y lo regional pudiera ser la región de los llanos, o lo regional puede ser, dependiendo de la escala, América Latina, pensando entonces como lo general, lo global, el mundo en su totalidad, tal cual lo conocemos hoy, de manera globalizada. De tal manera que el espacio es uno de los primeros elementos, o sea, el objeto de estudio que yo estoy escogiendo, ¿cómo lo ubico? ¿Cuál es su escala de desarrollo? Local, regional, societal, nacional, mundial. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es el tiempo. En el tiempo, entonces tenemos nosotros que decidir si vamos a trabajar con el corto plazo,
que se define como corto plazo. Generalmente se habla de corto plazo, entre meses, un año, 2 años. Mediano plazo, generalmente entre 2 y 5 años. Y el largo plazo, digamos que, entonces hablamos de 5, 10, 15, 20 años en adelante. Cuando el comandante Chávez se planteó el proceso de cambio en Venezuela, siempre hablaba del 2021. Estamos justamente hoy día en el 2021, pero en 1999 ese era el largo plazo. Ese era el largo plazo. Entonces, cuando se hace un plan, generalmente se establecen entonces tácticas y estrategias de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Pero cuando yo voy a hacer una investigación, tengo que decidir en qué ámbito de tiempo yo voy a localizarla, porque casi todas las investigaciones que son de orden positivo empírico, que son las mayorías, de las cuales se caracterizan porque hacemos una encuesta y entonces retratamos cómo está la realidad en ese momento determinado, se ubican generalmente en el corto plazo. Es como una fotografía de lo que ocurre paralizado el tiempo en el ahora. Cuando hablamos al otro extremo del largo plazo, tenemos que pensar entonces en las miradas históricas. Las miradas históricas, métodos sociohistóricos en los cuales toma en cuenta lo que viene del pasado, el proceso de formación y luego hacia dónde se dirige lo que yo estoy planteando. Entonces, algunos de los temas de ustedes tienen elementos de carácter prospectivo, ¿no? Es decir, que quiere de alguna manera proyectar hacia el futuro cómo sería una situación determinada. Entonces, esos estarían ubicados en el largo plazo. Finalmente, la tercera de las dimensiones que me preguntaba el compañero justamente en la exposición pasada, bueno, que comprendía el espacio y el tiempo, porque al final de cuentas, en la física de la mecánica nos dice que nosotros entendemos la realidad en función del espacio y del tiempo. Le incorpora Osorio el espesor. El espesor tiene que ver con el nivel de profundidad que nosotros vamos a asumir para el desarrollo de nuestra investigación, es decir, esa realidad social a la cual yo voy a estudiar y que voy a preguntarme sobre ella y voy a indagar, ¿qué nivel de profundidad decido yo que voy a utilizar? Entonces, por supuesto, tenemos un primer nivel de espesor que es el de la superficie. Cuando hablamos de superficie, nos estamos refiriendo entonces a lo aparente, a lo que incluso lo fenoménico. Si yo voy a hacer fenomenología, en general, yo voy a trabajar el fenómeno que yo voy a estudiar tal cual se me presenta, tal cual se me presenta. Entonces, generalmente, estoy en un nivel de espesor mínimo, que es la apariencia. Los estudios descriptivos, generalmente los diagnósticos que hacemos, generalmente nuestros estudiantes de pregrado y generalmente de especialización y maestría, hacen diagnósticos. Y estos diagnósticos generalmente se ubican entonces en la descripción de la apariencia del fenómeno, es decir, en este primer nivel de espesor. Tendríamos un nivel de espesor intermedio, es decir, en el cual vamos a trascender la apariencia y vamos a tratar de buscar lógicas que expliquen esa apariencia, ¿no? O sea, ¿qué elementos explican, qué elementos son causales del fenómeno que nosotros estamos estudiando? Generalmente allí se ubican las llamadas, los diseños explicativos, los diseños causales, buscan entonces trascender la apariencia. Y luego vamos a tener la mayor profundidad, que es la búsqueda de leyes más generales, la búsqueda de las causas últimas de los fenómenos. Entonces, son las investigaciones de carácter más abstracto. Es decir, generalmente son construcciones abstractas que buscan la explicación de las lógicas últimas de los fenómenos.
¿no? Entonces allí, fíjense, entonces tenemos los tres niveles. Otra forma de presentarlo lo hace así, en los espesores, nivel superficie, nivel medio, nivel profundo, en lo temporal, corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, y en la dimensión espacial, lo local, lo regional y lo macro regional. ¿Alguna pregunta hasta acá? Compañero que el otro día me preguntaba por los espesores, ya logramos identificar. Totalmente, yo fui el que preguntó eso, profe. Y sí, Sí. eso me quedó, sí, me quedó claro con la lectura y bueno, aquí donde yo más o menos hacía un cortocircuito, aparte de que mi cabeza es muy cuantitativa, Okay. y loro viejo no aprende a hablar. Oh, Este, fíjate que esos son supuestos, tú estás partiendo de unas premisas, ese refrán que ubica una premisa que justamente en estos últimos tiempos se ha venido rompiendo porque bueno, mucha gente con claro, entrada en años se ha puesto a estudiar y ha logrado muchísimas cosas. Ajá. es Sí. que toda investigación, todo acercamiento a una realidad, a un conocimiento, implica las dos cosas. Siempre está la parte subjetiva muy pegada al objetivo. O sea, al final de cuentas, yo termino midiendo algo porque llegar a solamente a filosofar sobre lo que estoy viendo, sobre lo que estoy percibiendo, pues ok, eso es totalmente válido. Pero si yo le puedo dar un matiz de numérico, yo puedo comparar, yo puedo incluso prever, oye, no sé, yo lo veo muy válido también. Y al final de cuentas, o sea, no sé si yo estoy equivocado, pero toda investigación va de la mano con las dos cosas, ¿no? Lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Dónde se separa esto? Se separa cuando yo voy a aplicar resultados, cuando yo voy ¿cómo se llama? A ver esos resultados. O sea, por ejemplo, yo puedo tranquilamente hacer una investigación inicialmente de corte cualitativo, ¿verdad? Y terminar midiendo algo. Y ahí me meto en las varas de lo cuantitativo, pues, pienso yo. Claro, ¿Verdad? pero el punto Axel, que la decisión no debe tomarse a priori. ¿Okay? O sea, el asunto es ubicarse en el objeto. Hay que definir, delimitar qué es lo que yo quiero estudiar. O sea, cuál es mi realidad. La realidad social es una realidad concreta que yo quiero estudiar, ¿no? Ese espacio, ese ámbito de realidad, yo lo defino. Y una vez que lo tengo delimitado y especificado, entonces ahora decido, entonces, cómo lo voy a estudiar. O sea, por eso que no es una decisión a priori. Incluso la combinación posible de lo cuantitativo y lo cualitativo es válido, por supuesto, dependiendo de ese objeto. O sea, porque hay objetos de estudio que son meramente interpretativos, o sea, que solo es posible interpretar, o sea, no cabe cuantificar. Al contrario, habrán otros que solamente es posible dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Soy partidario, como tú, estamos coincidiendo en que se puede ser heterodoxo. Se puede ser heterodoxo, se puede. Entonces, en función de la decisión que tomen, justamente el reto que yo les pongo es ubicar nuestro objeto de estudio, lo que decidimos estudiar, en el cubo de Osorio. Ubicarlo en el cubo de Osorio. Reflexionar sobre ello, sobre el cubo de Osorio. Y una vez que yo lo ubico en el cubo de Osorio, esto es local, o es regional, o es nacional, o es mundial, lo voy a hacer en el corto plazo, en el mediano, qué nivel de profundidad aspiro. Entonces, una vez que tengo eso, ya estoy en condiciones de dar el siguiente paso. Decir, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo lograr? Pero ¿Cómo puedo yo entonces decidir
el elemento metodológico. En el caso de lo que tú planteas, ¿cuánto elemento cuantitativo, cuánto elemento cuantitativo, cualitativo le puedo yo colocar? Bueno, eso depende de la naturaleza de todo. Y necesariamente si yo aplico una dimensión a profundidad, ¿tiene que ser a largo plazo o puede ser a corto plazo? O sea, ¿puedo jugar con esta matriz o no? Claro, claro. ¿O es lineal? No, no es lineal. Justamente carece de linealidad. O sea, tú puedes combinarlo en función de las posibilidades reales, por supuesto, te lo puedes hacer. Porque sí, ciertamente tú pudieras determinar, por ejemplo, las causas profundas de un fenómeno en la actualidad. Vamos a poner el tema en el que estamos ahorita de la pandemia, ¿no? Y tratar de profundizar siempre ubicado en el corto plazo. Fíjate, tan es así que más adelante está la noción de coyuntura. ¿Eh? La noción de coyuntura. La noción de coyuntura te habla justamente de una condensación de tiempo y capas de la realidad. Hoy día no puedes explicar nada sin incorporar los impactos de ese fenómeno que no es de naturaleza inicialmente social, pero tiene una serie de rasgos, efectos sociales. Entonces, claro, que pudieran estudiar en la coyuntura, en un ámbito de tiempo corto, a nivel de profundidad. Claro que sí, eso es factible. Ahora, para finalizar mi intervención, con respecto a lo que es el todo y lo que es la unidad, o sea, la suma de las partes, ¿no? Yo entiendo de que, por ejemplo, un órgano ¿cómo se llama? De nuestra conformación como sistema humano, ¿no? Se debe siempre entender en función a todo lo que es el sistema. Yo no puedo ver el comportamiento del corazón sin ver cuál es su sistema, cuál es su interdependencia, ¿no? Pero tampoco si yo no hago ese estudio solamente de esa parte, pues tampoco es válido lo demás. O sea, necesariamente yo para poder entender el todo tengo que deshojar la margarita. O sea, es justamente lo que plantea Weber y lo que plantea Marx. O sea, fíjate que en el texto da ejemplo, en el caso de Marx, que es el más holístico, él hizo, por ejemplo, el estudio de la lucha de clases en Francia en 1848. O sea, un estudio específico de un hecho histórico específico. ¿Okay? Pero no se quedó allí, ¿no? No se quedó, sino que como eso, digamos, afecta, digamos, el devenir ¿no? Lo que se busca reconocer, y está con el pensamiento sistémico, es que los elementos aislados tienen una naturaleza que no necesariamente es la misma naturaleza de la totalidad. En este caso, en tu ejemplo,